Hola, buena gente, gracias por acudir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, en un día muy especial, con esta luna nueva de siembra y un eclipse de sol anular con todo su significado y al parecer muy comentado por la posición de los astros y lo que esto significa. Vamos pues a tratar un tema relacionado con esta luz y esta ausencia de luz, el remorir y el renacer. A ver qué vemos desde este lugar tan mágico. Los eclipses nos transmiten algo muy potente, hacen que sintamos en nuestro interior ese momento de oscuridad en que de alguna forma la luz y todo lo que alumbra ella desaparece, muere y puede volver con un brillo especial si esa ausencia ha conseguido despertar en nosotros cierta consciencia. En esta ocasión el sol va a ser ocultado por las emociones, por lo invisible, por el subconsciente. Es ella, la luna, con todo su significado, la que se va a imponer y va a eclipsar su luz. Sí, en la presentación he nombrado a la muerte renombrándola como remuerte. Esta palabra que no existe, y lo he hecho con la intención de desmitificarla un poco y desdramatizarla. Parece como si solo pudiéramos morir una vez y sin embargo pudiéramos renacer todas las veces que sean necesarias. Pues antes de nacer y renacer, siempre hay una muerte o un remorir. Y esto nos sucede unas cuantas veces en la vida. Y a estos procesos les llamamos crisis. Antes de la crisis somos unos y después de la crisis somos otros. Pero la transformación siempre se da tras nuestra rendición, si no, no se da. Es decir, de alguna manera todos morimos y nacemos varias veces. Hay quien dice que incluso podemos experimentar unos ciclos ya marcados en nuestra biología y en nuestra experiencia vital. Como ejemplo de esto estarían los septenios, de aquí te dejo el vídeo. El momento de dejar el cuerpo físico es simplemente una muerte más, en una gran crisis, voluntaria o involuntaria, que da lugar a un gran nacimiento. Pero hay en el fondo un mensaje de mucha más envergadura en todo esto. Y para simbolizar esta forma de andar, el camino que todos los seres humanos tenemos, está el ave fénix, que nos da las pistas de qué sucede cuando algo muere en nosotros, individual y especialmente colectivamente. Lo que había se convierte en cenizas tras un proceso de destrucción que es la crisis necesaria para dar paso a lo nuevo. Pero la ceniza tiene unas virtudes muy nutricias y desde allí vuelve a expresarse la vida materializándose. Esa ceniza es gris. Sin embargo, lo que pereció estaba lleno de color y saber. Así que de ella surge un ave majestuosa y brillante como el fuego y el oro resultante de la alquimia que se ha dado en la transformación. Esta obra que veis aquí, esta pintura, la hice en 2011 y francamente no recuerdo qué me movió a ello, pero siempre la he guardado con mucho cariño y hoy renace aquí. Es muy curioso ver
cómo este mito del ave fénix existe desde tiempos remotos en todas las culturas. Querrá esto decir que simboliza una condición natural y humana que conviene no olvidar, la vida y la muerte en un ciclo interminable y en todo su esplendor. Mientras vivimos la vida, la muerte queda relegada a un misterio que preferimos no abordar. Si lo vivimos como un tabú, probablemente cuando muramos nos pasará exactamente lo mismo, pero al contrario. El ave fénix simboliza el yin y el yang, lo visible y lo invisible, y con su integración engloba la más alta virtud. Es decir, es inmortal porque no es dual, o mejor dicho, integra en sí misma la dualidad de la que no podemos escapar aquí, aquella que surgió al salir del Edén. Podríamos decir que es fruto de la conciencia de esa división y de la voluntad de unidad en la totalidad simultáneamente. Se cuenta que en el paraíso, a los pies del árbol del bien y del mal, brotó un rosal. Cuando la primera rosa floreció, al mismo tiempo nació un pájaro hermoso que hizo del rosal su hogar. Pero al ser desterrados Adán y Eva, una chispa que cayó del roce de una de las espadas de un querubín cayó en el rosal, incendiando su nido, quemándose al instante. A partir de la ceniza surgió un ave magnífica de espectaculares plumajes, el ave fénix, que tendría la vida eterna porque anteriormente no había accedido a comer del fruto prohibido. En Arabia se habla de ella destacando su maravilloso canto, un canto que hasta el dios Sol se detenía para escuchar. También representa al Sol que muere y vuelve a la vida cada día. En esos mitos, esta ave tiene diferentes ciclos, desde que renace hasta que vuelve a morir. Estos van desde los 500 a los 12.994 años. Al parecer, estamos hablando principalmente de un proceso que afecta cíclicamente a la humanidad entera. Pero en el mito es ella misma la que comprende que necesita renovarse y prepara un nido con ramas de roble y elementos preciosos. Allí, emitiendo su bello canto, deja que su verdadera identidad salga y ante el sol se prende fuego, siendo conocedora de que esa es su forma de continuar, de permanecer. Después de 3 días y de sus propias cenizas que ofrendará al sol, una nueva ave renovada nace, se fortalece y vuelve a elevarse en vuelo. Esta similitud hizo que los primeros cristianos lo tomaran como símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. De alguna manera, Él, que ya se sabía eterno, se ofreció en sacrificio como el ave fénix para que una nueva humanidad renaciera. Creo que probablemente una vez que el ciclo se cumpla, vendrá otra vez el ave que nos renueve. El hecho de que sea un ave nos dice algo muy valioso. De las cenizas podría también salir, por ejemplo, un reptil. Sin embargo, es un ave que en cuanto está preparada levanta vuelo. ¿Qué pasa cuando volamos o sobrevolamos las cenizas de las que hemos salido? Sucede que la perspectiva es amplia, nuestra visión, por tanto, ha crecido y somos libres para crear algo nuevo gracias a esa comprensión. Si haces un poco de memoria y rememoras tus crisis, te darás cuenta cómo al resurgir de tus cenizas tuviste en libertad una posición y una visión mucho más amplia de ti, del mundo que te rodea, y eso te permitió lo que llamamos aprendizaje o asunción de información distinta para recrear experiencias nuevas.
Mientras estamos convirtiéndonos en cenizas, podemos enfocarnos en la certeza de que de allí saldrá un ave bella de luminoso plumaje. En esos momentos, imaginemos sus colores, la extensión de las alas que nos darán vuelo en ese ligero alzar y el canto que saldrá de nuestro pecho. De esa manera recordaremos la enseñanza del ave fénix. Hasta no volver al jardín de la sabiduría, la humanidad, en su ignorancia, se inmola a sí misma una y otra vez, pero en enfrentamientos duales, obviando la unidad que forma con todo. Cree que destruyendo al de enfrente se salva. Mientras seamos así de ignorantes e inconscientes, el ave de oro y fuego seguirá surcando los cielos de una forma tan llamativa que ni con los ojos cerrados podremos ignorar. Mientras, esa maravillosa ave nos trae los resquicios de aquel hermoso jardín al que podemos regresar, y es cada día la posible inspiración para quien quiera verla acercándose a la fuente de unidad y conciencia. Ave fénix. ¿Qué es este pájaro que soy de fuego? ¿Qué plumaje desconocido es este? Solo quiero volar y ver desde lo alto el lugar en que me consumí y el árbol que ya despunta sobre mis cenizas. Pronto está lejos, pronto es un punto. Ya veo en el horizonte al sol que vuelve a asomarse iluminando mis nuevos colores, una vez más, una vez más. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.